José Guirao Zamora. Un desconocido para muchos de ustedes, no tanto para los habitantes de Mojácar. Los lugareños de este pequeño pueblo de la provincia de Almería hablan de José Guirao Zamora como Walt Disney, el mismo director norteamericano que se hizo multimillonario en los años 30 por sus dibujos animados. A nadie en Mojácar por entonces le sonaba el nombre de Disney, ni mucho menos sus obras de animación. Como muchos pueblos de la península española, Mojácar fue un lugar que salía de las penurias que dejó la Guerra Civil Española. Un día de 1940, 3 señores de traje gris se acercaron hasta el pueblo. ¿Qué buscaban estos 3 señores en un pueblo de Andalucía que no tenía ni luz ni agua? El alcalde que había decía que había venido una gente de Estados Unidos, que eran no del FBI, vamos, tampoco decían que era el FBI, pues eran, no sé, enviados y eran agentes de autoridades de Estados Unidos y tal. Y entonces buscaron el padrón y tal, lo encontraron y la hoja esa pues desapareció. De hecho, pues los libros tampoco no estaban, vamos, según dicen. De cualquier forma buscaban el certificado de nacimiento de José Guirao Zamora, nacido en el pueblo de Mojácar hace 39 años. Pasaron días investigando los archivos municipales, pero los documentos de esa época se habían perdido durante la guerra. El resto imposible de archivar se había vendido a una fábrica de papel. Finalmente, la ficha de José Guirao Zamora no se encontró. Fue una visita muy extraña para los vecinos. Por aquel entonces conocían a una persona con el apellido Zamora. Se trataba de Isabel, una joven lavandera que emigró con su hijo a los Estados Unidos. La razón para hacerlo era de lo más trascendental en esa época. Isabel dio a luz a su niño fruto de la relación con el médico del pueblo, Ginés Carrillo. El joven doctor se negó a cuidar del bebé, por eso Isabel no se vio capaz de afrontar el miedo al que dirían en el pueblo, mucho menos por criar a un niño del cual su padre no quiso hacerse cargo. Así, la joven bautizó al niño pidiendo prestado el apellido de un tal Guirao en el pueblo, y marchó desde el puerto de Cartagena rumbo a los Estados Unidos. Allí en Chicago le esperaba a su hermano, donde esperaría hacer una vida más próspera. En el pueblo todavía recuerdan dónde nació José Guirao Zamora. La zona es la parte aquella de la rocosa, que hay al otro lado del pueblo. 999. Sí, ahí es la, el otro día estaba la casa de él. Ahora no, ahora lo que hay en otro lado, o sea que no hay construcciones. En Mojácar estaban convencidos de que aquellos hombres de traje gris vinieron en busca de algo que no les gustaba. Que un ilustre genio del cine de animación fuera un hijo bastardo era una idea que de saberse la sociedad norteamericana resultaría transgresor, y más aún, que su madre lo diera en adopción porque no pudo mantenerlo. Entonces su hermano le sugirió que los entregara a unos amigos suyos de la ciudad. Se trataban de los señores Disney, Elías y Flora, un matrimonio que ya contaba con 3 hijos. Esta familia entonces bautizó a José Guirao Zamora como Walter Elias Disney el 5 de diciembre de 1901, una fecha que ningún biógrafo ha podido demostrar con documentos. Y de Chicago solo hay un documento que lo tiene todo el mundo, que es un negativo de certificado de nacimiento, que no nació en Chicago el 5 de diciembre de 1901, es la fecha que dice él que nació. Conocí a Walt Disney cuando yo tenía 10 años, él tenía 53, pero fue una coincidencia. Llegué a vivir aquí sin saber que había esa historia de sus posibles orígenes españoles. La gota que colmó el vaso fue cuando encontró un parecido razonable con el hijo del médico Ginés Carrillo, el mismo que dejó embarazada a Isabel Zamora. No sé si esto se va a aclarar, no con documentación, pero tal vez con ADN. Un misterio que por el momento no se resolverá hasta que el gigante Disney lo permita. Otro asunto que inquieta en Mojácar es la supuesta confesión que Walt Disney le hizo a Salvador Dalí, donde le confesaba sus orígenes andaluces. Incluso el director norteamericano estudió comprar unos terrenos en Cabo de Gata para construir Disney World, el parque temático que finalmente construyó en Orlando, y no llegó a ver por su fallecimiento el 15 de diciembre de 1966. Disney siempre fue un personaje al que le tocó vivir rodeado de fantasía, aunque la fantasía del pueblo de Mojácar tiene la hipótesis para convertirla en realidad.